¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Flavio Briatore para blindar a Franco Colapinto, incluso cuando los resultados no lo respaldan? Porque esto ya no se trata de rendimiento, ni de errores técnicos, ni siquiera de promesas rotas. Se trata de una purga interna sin precedentes dentro de Alpine, donde 3 mecánicos fueron directamente despedidos por algo tan simple y tan grave como no mostrar suficiente apoyo al protegido del jefe. Mientras Colapinto sigue sin dar la talla, Briatore sacrifica a su propio equipo técnico con una ferocidad que muchos dentro del paddock ya califican como dictatorial. ¿Qué está pasando realmente dentro de Alpine? ¿Es Colapinto un piloto en construcción, o el nuevo capricho intocable de un jefe que perdió el control? El ambiente dentro de Alpine está al rojo vivo. Nadie se atreve a levantar la voz, pero todos saben lo que acaba de pasar. Flavio Briatore, el hombre que volvió para salvar a la escudería del desastre, acaba de tomar una de las decisiones más duras desde su regreso: despedir a 3 mecánicos del equipo técnico de Franco Colapinto. ¿La razón? No es técnica, no tiene que ver con errores en boxes, ni con fallos en la estrategia. La causa es mucho más profunda y delicada. Esos 3 mecánicos habrían sido parte del pequeño grupo interno que, tras el mal resultado del piloto argentino en Mónaco, filtraron su decepción, lo criticaron en voz baja, y dejaron de respaldarlo. Para Briatore, eso fue una traición directa, no solo a Colapinto, sino al proyecto que él mismo está tratando de levantar con uñas y dientes dentro de una escudería que lleva años estancada. Lo que muchos no se animan a decir en voz alta, Flavio lo gritó sin filtro en plena reunión interna: si no están con Franco, están fuera de Alpine. La frase cayó como un balde de agua helada en la sala de ingeniería, donde la tensión ya venía acumulándose tras el desastre emocional que dejó el paso por Mónaco. Para el magnate italiano, la actitud de esos 3 mecánicos fue más que una falta de profesionalismo. Fue una puñalada por la espalda al chico que él mismo eligió como símbolo del renacimiento del equipo. Según trascendió desde el paddock, los mecánicos no solo evitaron respaldar a Colapinto tras cruzar la meta en las últimas posiciones, sino que también hicieron comentarios sarcásticos sobre su desempeño, sugiriendo que no estaba a la altura y que era cuestión de tiempo para que lo reemplazaran por alguien serio. Briatore no toleró esas palabras. Para él, un piloto se construye con confianza, respaldo y lealtad interna, y si hay integrantes del equipo que no creen en el proceso, entonces no tienen lugar en el box. La orden fue clara: sus credenciales, afuera. Y no hubo lugar para reclamos. La decisión de Flavio no fue impulsiva. Llevaba días acumulando frustración, viendo cómo parte del equipo murmuraba a espaldas de Colapinto, filtrando dudas hacia la prensa y desgastando el entorno con comentarios tóxicos. Para Briatore, esto no fue simplemente una cuestión de rendimiento, fue un tema de lealtad institucional. El italiano considera que cuando un piloto joven llega a Fórmula 1, necesita un entorno blindado, fuerte, que lo proteja del fuego cruzado de la prensa y los intereses políticos que abundan en la categoría. Y si el equipo no está dispuesto a cerrar filas, entonces está contribuyendo a hundirlo. Fuentes internas confirman que uno de los mecánicos despedidos ya había tenido fricciones previas con Colapinto en simulador, llegando incluso a cuestionar la utilidad de su estilo de manejo frente a Gasly. Otro fue sorprendido intercambiando mensajes con un ingeniero de campo vinculado a Jack Doohan, dejando entrever un lobby interno para que el australiano regrese. La gota que rebalsó el vaso fue un comentario que uno de ellos hizo en voz baja, creyendo que Briatore no lo escuchaba: este pibe no dura hasta mitad de año. Flavio lo escuchó, clavó la mirada, y respondió con una sola palabra: fuera. Lo que muchos no saben es que Briatore no solo vio en Colapinto a un piloto, sino a un símbolo. Para él, Franco representa algo mucho más profundo: la rebelión contra el establishment que siempre privilegió a los protegidos del sistema. Flavio apostó por él no por romanticismo, sino porque entendió que en un paddock lleno de nombres reciclados y talentos inflados por sponsors, Colapinto era una carta brava. Por eso la falta de respaldo interno no le resultó simplemente molesta, le resultó intolerable. En privado, se dice que Briatore lanzó una frase demoledora frente a los responsables del equipo técnico: si no lo bancan ahora, no lo merecen cuando empiece a ganar. Lo cierto es que en Alpine hay un sector que aún responde a la vieja cúpula, aquella que veía con recelo la llegada de Flavio y su estilo frontal. Ese grupo jamás terminó de aceptar que el nuevo jefe apostara por un argentino sin apellido consagrado, y mucho menos que le diera prioridad por sobre Gasly o el propio Jack Doohan. La limpieza que hizo Briatore fue un mensaje directo: o se alinean con su visión, o se van. Y esta vez, no hay margen para medias tintas. Lo más impactante de esta situación no es el despido en sí, sino lo que deja en evidencia: la división interna en Alpine es mucho más profunda de lo que aparenta. Los 3 mecánicos que fueron apartados no eran simplemente empleados cualquiera. Eran nombres con peso en el garaje, figuras que venían desde la era de Ocon y que tenían vínculos estrechos con sectores del equipo técnico que aún responden a Laurent Rossi, a pesar de su salida.
En otras palabras, lo que Briatore está haciendo no es solo defender a Colapinto, es desmantelar un bloque interno que venía boicoteando silenciosamente su gestión. Se filtró incluso que uno de los mecánicos despedidos se negó a implementar una modificación de último momento en el auto de Franco alegando falta de confianza en su rendimiento. Esa actitud, lejos de ser profesional, fue leída por Flavio como un sabotaje disfrazado. Y aunque muchos en el paddock intentaron tapar la historia, desde Italia llegaron los primeros rumores confirmando lo que todos sospechaban. Briatore está dispuesto a incendiar Alpine con tal de proteger su proyecto. Porque para él, o Franco triunfa, o todos caen con él. Pero lo que verdaderamente hizo estallar todo dentro de Alpine no fue solo el despido de estos 3 mecánicos, sino la forma en la que Briatore lo comunicó. En medio del box, delante de todo el equipo, sin filtros y con frases que ya circulan como pólvora entre los pasillos del paddock. Si no están con Franco, están en contra del equipo, habría gritado, golpeando una mesa de datos frente al director técnico. Ese momento marcó un antes y un después. No se trató de una simple decisión administrativa, fue un acto de guerra. Porque con esas palabras, Briatore le puso nombre y apellido al conflicto interno que todos intentaban esconder. Hay una facción dentro de Alpine que todavía no acepta a Colapinto como piloto titular y que sigue viendo a Doan como el verdadero proyecto. Y eso es lo que más irrita a Flavio. Porque no es que estén criticando los resultados, están desafiando su autoridad, su visión, su apuesta personal. Y ahí es donde Briatore no perdona. Para él, cualquier duda hacia Colapinto es un ataque directo a su liderazgo, y en una estructura que viene de años de fracasos, no está dispuesto a tolerar ni un segundo más de sabotajes internos. Por eso, su mensaje fue claro, o están con él, o que empiecen a empacar sus cosas. El ambiente en Alpine ahora se siente más como un campo minado que como una escudería de élite. Cada palabra se mide, cada gesto se analiza, y la paranoia se instaló como un virus silencioso. Después de la explosión de Briatore, nadie se atreve a hablar de Colapinto sin antes mirar por encima del hombro. Los ingenieros se cuidan de no comentar errores, los estrategas evitan opinar sobre las radios filtradas, y hasta los mecánicos que quedan eligen callar antes que cuestionar. Porque todos saben que el próximo en caer puede ser cualquiera. Algunos incluso empezaron a decir que esto ya no es Alpine, es Briatorine. Una estructura diseñada a la medida del veterano italiano y de su protegido argentino. Pero mientras Flavio refuerza su control, hay algo que empieza a inquietar a los altos mandos de Renault. El miedo no puede sostener un proyecto de Fórmula 1. Las decisiones técnicas se están contaminando con cuestiones emocionales. Y aunque nadie lo dice en voz alta, ya hay quienes sospechan que los problemas de rendimiento de Colapinto no son solo culpa del piloto, sino de un equipo dividido que no tira para el mismo lado. Y ahí aparece el verdadero dilema. ¿Está Alpine construyendo alrededor de Franco, o simplemente lo está usando como excusa para una guerra interna que ya estaba declarada? El despido de los 3 mecánicos por orden directa de Flavio Briatore no solo dejó una grieta expuesta dentro del box de Alpine, sino que encendió una señal de alarma en toda la estructura técnica del equipo. Lo que antes era una escudería que apostaba al desarrollo colectivo, ahora se está transformando en un entorno de lealtades forzadas, donde cuestionar una decisión o simplemente no aplaudir una orden puede costarte el trabajo. Lo que muchos dentro del paddock temen, y algunos ya se atreven a susurrar, es que Alpine está dejando de ser un equipo de Fórmula 1 para convertirse en el proyecto personal de un hombre que responde solo a sus propios códigos. Briatore no despidió a esos mecánicos por incompetencia ni por errores graves en boxes. Los despidió por no respaldar emocionalmente a Colapinto tras un resultado decepcionante. ¿Desde cuándo un mecánico tiene que sonreírle a su piloto para conservar su puesto? ¿Desde cuándo el fracaso se tapa con purgas internas? La presión sobre Franco es insostenible, y lo que antes era ilusión ahora es tensión pura. El resto del equipo camina con cuidado, como si el más mínimo error humano se fuera a transformar en una traición personal. Y en ese contexto, la confianza, que es el valor más importante dentro de cualquier estructura deportiva, se desmorona. La pregunta que empieza a surgir entre los ingenieros, entre los analistas de datos, entre los mismos pilotos que observan desde afuera, es una sola. ¿Hasta cuándo va a tolerar Renault que Briatore convierta a Alpine en una dictadura emocional donde se prioriza el ego antes que el rendimiento? Mientras los despidos ordenados por Briatore siguen sacudiendo los cimientos internos de Alpine, el silencio oficial por parte del equipo resulta aún más escandaloso que la propia decisión. Nadie ha salido a dar una explicación clara. Nadie ha enfrentado los micrófonos para justificar la expulsión de 3 mecánicos que llevaban años en la estructura. Lo único que se escucha en los pasillos es una palabra repetida como un eco incómodo: obediencia. Lo que antes era un equipo técnico sólido, donde el talento mecánico se valoraba por encima de todo, ahora parece estar bajo un régimen donde la fidelidad emocional al piloto argentino se volvió más importante que la experiencia o la eficiencia en boxes. Briatore no solo despidió empleados, mandó un mensaje directo a todos dentro de Alpine: o estás con Colapinto, o estás fuera. Y eso,
en una estructura de Fórmula 1, es casi una sentencia de muerte organizacional. Porque lo que necesita un equipo para crecer es debate, análisis, crítica constructiva. No palmadas vacías ni sonrisas forzadas. Mientras tanto, el resto del paddock observa con asombro cómo un equipo que alguna vez fue referente en ingeniería ahora parece moverse al ritmo de las emociones de su jefe. Y lo más grave es que la decisión no fue técnica, fue emocional. Los mecánicos no cometieron errores en la pista. No fallaron en sus tareas. Simplemente no contuvieron emocionalmente a Colapinto después de un mal resultado. ¿Desde cuándo eso forma parte del job description? Lo insólito es que mientras todo esto ocurre, Franco permanece en silencio, sabiendo que detrás de su respaldo público se está gestando una fractura interna que puede costarle muy caro a largo plazo. La situación dentro de Alpine se volvió tan tensa que incluso miembros del staff administrativo, que históricamente jamás se involucraban en decisiones deportivas, comenzaron a manifestar preocupación por la dirección que está tomando el equipo. Se comenta en voz baja que los despidos ejecutados por Briatore no fueron consensuados con recursos humanos ni aprobados por el área legal del grupo Renault. Y eso abre una grieta aún más peligrosa, la institucional. Porque cuando un director deportivo toma decisiones de esta magnitud basándose en emociones personales y no en criterios de gestión, lo que queda es una organización al borde del colapso interno. Las conversaciones privadas entre ingenieros y técnicos ahora incluyen frases como hay que cuidar lo que uno dice o mejor no opinar de Colapinto. Esa atmósfera de miedo, donde el pensamiento crítico es penalizado, es letal para cualquier equipo de alto rendimiento. Peor aún, algunos insiders revelaron que los 3 mecánicos despedidos fueron marcados desde el primer día por no aplaudir la llegada de Franco como si fuera un mesías. ¿Esa es la vara ahora? ¿Celebrar al piloto aunque sus resultados no estén a la altura? Briatore está transformando Alpine en una dictadura emocional donde lo único que importa es alimentar la narrativa de que Colapinto es el futuro. Pero, ¿a qué costo? ¿Con qué credibilidad? Internamente ya hay quienes temen que esta cultura de represión silenciosa se transforme en renuncias masivas, en sabotajes sutiles o, peor aún, en un boicot interno disfrazado de errores técnicos. Y si algo así ocurre, no será culpa de los mecánicos despedidos, será consecuencia directa de un liderazgo ciego, caprichoso y profundamente desconectado de la realidad deportiva. Lo más inquietante de todo esto es que, mientras puertas adentro se apagan fuegos con gasolina, desde afuera la imagen de Alpine se desmorona. Los patrocinadores, que antes veían en el proyecto de Colapinto una oportunidad fresca y mediáticamente rentable, hoy se muestran cautelosos. Hay marcas que incluso habrían solicitado reuniones de revisión, tras lo ocurrido en Mónaco y los posteriores despidos internos, algo que no es habitual en este punto del calendario. El rumor más fuerte que circula en los pasillos de Enstone y que ya llegó a las oficinas de la FIA, es que el conflicto entre el favoritismo desmedido hacia Colapinto y el clima de persecución dentro del equipo podría escalar a niveles legales. Algunos abogados vinculados a la estructura de Renault estarían evaluando si los despidos tienen sustento jurídico real o si son pasibles de acciones por despido improcedente. ¿Te imaginas lo que significaría que el intento de proteger la imagen de Franco termine con Alpine en tribunales laborales, perdiendo juicios millonarios por proteger a un piloto que ni siquiera da resultados? Sería el colmo. Pero lo más peligroso ni siquiera es eso. Lo más peligroso es que Flavio Briatore parece estar dispuesto a incendiar todo a su alrededor con tal de que nadie cuestione su apuesta. Y en esa cruzada personal, ha decidido llevarse puesto a quien haga falta, aunque eso signifique destruir los cimientos de un equipo histórico. Hoy Alpine ya no es una escudería en reconstrucción. Es un campo minado de egos, miedos y decisiones desesperadas. Y mientras tanto, Franco Colapinto, en silencio, observa cómo el mundo arde por mantenerlo en un trono que cada vez parece más frágil. Porque si no reacciona rápido, no solo puede perder su asiento, puede convertirse en el símbolo de una era nefasta. El tiempo corre, y ya no hay margen para errores.